Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tarde tan esperanzadora. Mi nombre es Francisco Fernández y tengo el honor y el enorme gusto de moderar esta imponente mesa para presentar el libro del doctor Carlos Navarro, que como todos ustedes saben, y si no yo se lo recuerdo, lleva por título Saber para creer, creer para ser feliz. Primero de todo, por supuesto, agradecer a la Universidad San Pablo CEU, en la persona de su decano de Medicina, doctor Tomás Chivato, aquí presente y que preside el acto precisamente, que nos haya cedido este estupendo salón de grados de la universidad para presentarlo. Y también a la rectora de la universidad, Rosa Vicedo, que me consta que se ha interesado muy especialmente por esta iniciativa e incluso por conocer al autor en su momento, etc., ¿no? Y por supuesto, agradecer a todos ustedes su asistencia en esta calurosa tarde de viernes de junio. Y vaya por delante, ya que hablamos del tiempo, mi pronóstico de que no van a quedar defraudados por el esfuerzo hecho. Así que si les ha costado llegar, yo creo que va valido la pena. Paso a presentarles brevemente a las personas que nos acompañan en la mesa para que todos ustedes le conozcan y le identifiquen, aunque son muy conocidas de todos seguramente, y lo haré por orden de intervención. En primer lugar, nuestro ya mencionado anfitrión, el doctor Tomás Chivato, que como ha quedado dicho es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU, eminente alergólogo, recientemente premiado en Glasgow, Escocia, precisamente por la gran labor realizada en pro de su especialidad, por la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, de la que durante unos años fue su vicepresidente. Es, aunque ahora en excedencia, teniente coronel médico del Cuerpo de Sanidad Militar, cosa que conviene saber por lo que puede pasar. Y no será el único, ya lo adelanto. Catedrático de Medicina y, lo que es muy importante, y él sabe bien, porque lo digo, ilustrísimo académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Es autor del magnífico prólogo del libro de Carlos, que presentamos, y sin duda nos hablará, entre otras cosas, hoy pues, de ello, ¿no? del prólogo y de Carlos. A continuación del doctor Chivato intervendrá otro médico, el doctor Juan José Vidal Peláez, el conocidísimo doctor Vidal, infatigable doctor Vidal, que como todos ustedes saben es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Ruben Internacional desde 1991. Por cierto, hospital que ha sido nombrado mejor hospital de Madrid, privado de Madrid. He dicho bien, ¿verdad? Mejor hospital privado de Madrid, no me extraña. Director y fundador de la Unidad de la Mujer de dicho grupo hospitalario, profesor titular también de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid y todo un referente con sus más de 30 años de experiencia en su especialidad. Y coronel en excedencia del Ejército del Aire. Segundo médico y segundo militar. Nos hablará del libro desde su experiencia como profesional de la medicina y por su relación profesional con el autor. A continuación, al final de la mesa, don Carlos Quequesana Lagos, filósofo, especialista en la obra de Francisco Suárez, tenía que decir, eximio tomista y jesuita español del siglo XVI, bachiller en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marco en Lima, Perú, de donde es natural. Es un extraordinario educador de jóvenes y divulgador de pensamiento, se lo puedo asegurar. Gran amigo del autor, a quien llama cariñosamente Tocayo por su coincidencia de nombre, Tocayo, y con quien ha aprendido directamente todas las ideas de este libro y muchas más en sus cientos de videollamadas Madrid-Lima durante los últimos al menos 5 años. Nos hablará desde el punto de vista más filosófico y sin duda de esta experiencia y aprendizaje. Y seguro que sale a relucir en algún momento Francisco Suárez. Bien, y finalmente el auténtico protagonista, el autor, el doctor Carlos Navarro Díaz, muy conocido por todos los presentes, pero para quien no le conozca decir que es médico especialista en cirugía plástica, reparadora y quemados, con una trayectoria de más de 30 años en hospitales públicos y privados, miembro de prestigiosas sociedades médicas, ha participado como ponente en numerosos congresos de distintas especialidades. Y más allá de su carrera como cirujano, el doctor Navarro Díaz es patrono de la Fundación Miguel de Bernabé, presidente del Ardendal de Madrid, grupo de católicos seglares fundado por el padre de Bernabé, credenciales estas que ponen de manifiesto su condición de discípulo del padre, detalle muy relevante a los efectos que hoy nos ocupa, como seguro quedará patente
desde el primer momento. Y añadiré un dato más. Miembro numerario del Centro Español de Sindonología. Dato este último que trae a colación el hecho de que ya está ultimando su siguiente libro sobre los milagros. Muy bien. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, me gustaría, así me lo ha pedido el autor, decir unas breves palabras introductorias del libro del que luego daremos buena cuenta, ¿no? Siguiendo el consejo de mi maestro, el ya mencionado padre Miguel de Bernabé, persona que ya les adelanto que va a estar, como he dicho, muy presente en esta presentación, y permitiéndoseme la expresión, el auténtico autor intelectual del libro, con el permiso del doctor Navarro. Siguiendo su consejo, decía, me he preparado una cuartilla, dicho sea con toda la intención y extensión de la palabra, con 7 puntos que creo pueden orientar al oyente que quisiera tener unas notas iniciales del libro. 4 me parecían pocas, 8 muchas, así que lo he dejado en 6 y un añadido. Lo primero que destacaría del libro, su título. Es todo un programa de acción. Saber para creer, creer para ser feliz. Fíjense, desde que el autor lo eligió, pensé en lo acertado de su elección. Un paralelismo con 3 verbos, encadenados. Saber, creer, ser. Y encaminados a la felicidad. Un título sin duda muy bien elegido, que se te queda grabado en la mente y que es todo un lema para nuestra vida. Segundo punto. Es un libro que parte de cero, pues te ayuda a plantearte las grandes preguntas que todo ser humano, por el hecho de serlo, se hace. Y que debe hacérselas no por mera curiosidad intelectual, sino por interés vital. De la respuesta y de cómo tome uno partido ante esas grandes preguntas, va a depender lo que sea su vida y, en definitiva, su felicidad. Tercero, el autor plantea esta tarea desde un punto de vista radicalmente racional. Razona desde el primer momento para después, sin abandonar la razón, sino precisamente a través de ella, llegar a la otra gran fuente para conocer la realidad de las cosas, la revelación, con mayúscula. Razón y revelación como los 2 pilares, eso lo dejará bien claro el autor, para conocer la verdad y, de nuevo, para llegar a la felicidad. Cuarto, en esta tarea de razonar, el autor te advierte audazmente de peligros. Es un libro que, digamos, te sirve para descondicionarte. Te ayuda a razonar bien y a acertar razonando. Por ejemplo, te explica y enumera los clichés de moda, las ideas globales que dominan el mundo, los prejuicios y disfunciones del lenguaje más habituales, los nuevos dogmas, etc. Pero es que además, en el capítulo específico que lleva por título precisamente Aprender a razonar, te ofrece el autor una ingeniosa lista de errores comunes a la hora de razonar. Saber evitar cada uno de esos errores, créanme, y son más de una docena los que describe, y lo digo por propia experiencia, te salva de multitud de problemas y te ahorra muchos conflictos y malos entendidos. También en el matrimonio, por cierto, que como todo el mundo sabe es fuente de felicidad. Quinto, te convence de una idea deliciosa. Dios nos quiere felices. Y cabe añadir que más, para que se entienda mejor el propósito de esta idea, Dios nos quiere felices aquí en la tierra y después en plenitud allá en el cielo. En los 2 sitios, valga la expresión. ¿Cuántos cristianos desorientados piensan que Dios solo quiere para nosotros lo segundo a costa de lo primero? Y digo que el autor te convence de esta cuestión porque lo hace con razonamientos primero, con sentido común después, con argumentos bíblicos que dan fundamento al anterior finalmente. Y atención, nos habla al comienzo del libro de 2 instrumentos que dan título a 2 capítulos que no se pueden perder y que ahora solo enumero: las dendritas y el centro. Sexto, ¿imaginan un libro que te hable sobre ideas inteligentes sobre saber vivir? Así, a las claras, ideas inteligentes sobre saber vivir. ¿Quién enseña eso? ¿Quién te habla hoy día de eso?
Pues este libro lo hace. Te habla de vitalogía. Y además no teorizando, sino de una manera práctica, diciendo, por ejemplo, que consiste en hacer, que ser feliz consiste en hacer 3 creaciones. 3 creaciones porque te las tienes que crear tú, tienes que trabajártelas tú. Y que son claves para saber vivir. ¿Cuáles son? Capítulo 13, página 93 y siguientes. Y séptimo, el anunciado añadido. Finalmente, y para terminar, el libro tiene algo que es una genialidad pedagógica. ¿En qué consiste? Pues en que al final de cada capítulo te resume en 4 o 5 líneas las ideas principales desarrolladas en el capítulo. Y lo hace en frases cortas, claras, sin verborrea. La quinta esencia del capítulo lo tienes en ese resumen. Y cuando lo lees, parece que como en el Tetris, las ideas se encajan y se ordenan y sigas construyendo la argumentación para terminar de leer el libro. Decía que esto último es una genialidad y no quiero terminar sin hacer 2 cosas. La primera, referirme a eso precisamente, a la genialidad, al extraordinario talento con el que nuestro común maestro, de Carlos y mío, y por cierto de muchos de los presentes, el padre Miguel de Bernabé, nos enseñó todas estas ideas que están presentes en todos y cada uno de los capítulos que Carlos Navarro expone tan acertadamente en su libro y que ahora comentarán los invitados que me acompañan. Y la segunda, pues la segunda es hacer un resumen en 4 o 5 ideas. Saber para creer, querer para ser feliz es un libro que te plantea un programa de acción en forma de lema para toda la vida, que te ayuda a plantearte las grandes preguntas del hombre partiendo de cero, que lo hace racionalmente usando la inteligencia con la razón y la revelación como pilares de la verdad, que te ayuda a razonar bien y a no equivocarse razonando, y que te enseña ideas inteligentes sobre saber vivir para lograr ser feliz, que es como Dios te quiere aquí y allí. Espero que con estas pinceladas haberle abierto el apetito para leer este libro y doy ahora la palabra a los integrantes de la mesa para sus intervenciones. Muchas gracias. Bueno, pues doctor Chivato, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Fran. La verdad es que se nota que eres un gran escritor, además de un gran amigo. Muchas gracias por tus amables palabras. Bueno, pues quería dar unas pinceladas porque no todo el mundo conoce el CEU. Bienvenidos a esta casa. El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas que nació hace ya 93 años. Tenemos una larga tradición. Y desde entonces intentando formar jóvenes para que sean buenos profesionales y profesionales buenos. Y no es un juego de palabras, estamos en un mundo muy convulso, como luego diré, y hace falta tener guías y brújulas éticas, y ya voy adelantando que este gran libro que ha escrito el doctor Carlos Navarro es una de esas brújulas que te mantienen despierto. En el CEU tenemos diferentes campus, estamos en el campus de Julián Romea, especialmente la rectora tiene mucho interés, y yo creo que luego la vas a poder saludar porque está presidiendo otro acto aquí arriba, o sea que luego la vamos a ver a Rosa Visiedo, que transmite también una cariñosa bienvenida. Y quería dar algunos mensajes, y el primer mensaje es el lema del CEU. El lema de nuestra universidad es In Veritate Libertas. La verdad os hará libres, que lo podemos encontrar en la Biblia. Así que el primer mensaje, la verdad es muy importante para ser de verdad libres. Y vamos ya con el libro. La verdad es que saber para querer, querer para feliz, lo ha puesto muy difícil el listón, Fran, porque lo ha sido fantástico. De luego el título es muy acertado. El título es muy acertado por Carlos Navarro, porque este siglo que nos ha tocado vivir, este principio del siglo XXI, es realmente complicado. Y hay que agradecer al doctor Carlos Navarro que, además de haber hecho sus estudios de medicina allá en Cádiz, de aprobar el MIR, hacer la actividad de cirugía plástica, ser un prestigioso y conocido cirujano plástico a nivel nacional e internacional, que sigue ejerciendo la profesión en hospitales como el de Venerable Belén III, tenemos aquí a su director, gracias por venir, pues es algo fantástico que dé un paso adelante y sea valiente de lo que hace esta casa también, ser católicos y manifestarlo públicamente. No hay que tener miedo de decir, soy católico, así que, claro, es verdad, gracias por dar ese paso adelante. Pero además no hay que decirlo. Decía Ramón y Cajal que lo que no está escrito no existe. La memoria es muy flojita y se nos olvidan las cosas. Hay que escribir las cosas. Por tanto, el que haya buscado tiempo en su vida profesional, en su vida familiar, por cierto, que una hija acaba de graduarse como médico brillantemente,
compatibilizándolo todo para transmitir sus profundos conocimientos. Es un libro que está muy trabajado. Como decía Fran Fernández, nuestro querido gerente de la Real Academia Nacional de Medicina, hay que buscar tiempo para degustar cada capítulo. Porque además de todo lo que ha dicho, si alguien quiere profundizar, vienen referencias bibliográficas para seguir aumentando más, si uno quiere. Y como decía, vivimos en un mundo que a veces se denomina mundo VIRCA, que son las siglas de vulnerable, incierto, inabarcable, ruidoso, complejo, ambiguo, ansioso e hiperconectado. Yo sí he venido conmigo y estoy muy bien. Pero además tenemos el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial, los datos masivos y el Big Data, que ha llegado para quedarse. He estado en un congreso, que comentaba Fran, en Glasgow, y ahora para enseñar medicina están diseñando las industrias avatares, para que no haya que ir a ver un paciente real, don Juan, sino que con un avatar empieces a hacer una historia clínica, pero vamos a un mundo complicado. Pero es que el miércoles en Los Camilos, en Centro de Paliativo que tienen el doctor José Carlos Bermejo en Colmenar, nos hablaban de todo el problema de la inteligencia artificial y de momento no nos ganan en empatía los profesionales. Así que vamos a ver si mantenemos la empatía y este libro ayuda a mantener la empatía, Carlos. Hay grandes retos y también muchas oportunidades, pero tenemos algunos problemas de salud mental y estamos preocupados a todos los niveles. Hoy, por desgracia, y te voy a dar alguna mala noticia, se van a suicidar 11 personas en España, hoy. Esto hace una década era impensable, éramos el país con la tasa de suicidio más bajo. ¿Y por qué ocurre esto? Son personas infelices. Y ya muchas veces antes decía, no, pues va a ir al infierno. Como decía José Carlos Bermejo, están saliendo del infierno. ¿Y por qué quieren el infierno? Porque no son felices. Entonces hay que poner en justa medida lo que da felicidad y lo que no. Por eso hay que tener principios básicos que nos permitan diferenciar lo que de verdad importa, diferenciar lo que es esencial de lo que es accesorio, tener certeza frente a las falsas noticias, que tenemos muchos falsos profetas y no hay más que ver algún telediario, leer algún periódico, algún panfleto, la verdad es que nos están mareando. Pero siguen vigentes perfectamente las preguntas existenciales para nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Afortunadamente tenemos numerosas evidencias, y es de lo que va este libro, que nos permite mantenernos firmes en la fe. Necesitamos en cualquier caso que nos faciliten y nos recuerden brújulas, y en este libro, insisto, van a tener esa brújula. Y bueno, hablamos del catolicismo, hablamos del cristianismo, la principal religión en Europa. Y estamos aquí, yo siempre lo digo, por tres cosas: por la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo cristiano. Y hay que decirlo alto y claro. En el libro, luego se va a ir desglosando, hay 5 partes bien diferenciadas y en cada una hay cuestiones muy trascendentes. Desde el universo, Jesucristo, no vamos a entrar en todo porque iremos hablando de esto. Desde luego, lo que es una constante en todos los capítulos es ciencia y fe. No vale ya la dicotomía ciencia o fe, es ciencia y fe. Y esta es constante desde el origen del universo, pasando por las experiencias históricas de la vida de Jesucristo en nuestra tierra, repasando algunos milagros, porque luego viene otro libro más adelante, y destacando la importancia de ser feliz. Como muy bien decía Fran, al final de cada capítulo viene un resumen con las ideas más importantes, y estos resúmenes se fijan en nuestras neuronas. Es muy importante que nuestras neuronas estén con mensajes positivos, optimistas, no con algunas miserias con las que nos llenan. Insisto que este libro nos muestra el camino de la verdad, la objetividad, a no dejarnos arrastrar por un pensamiento único global que a veces nos quieren meter como si fuese nuestro alimento. Y realmente lo que hace es estimular el egoísmo y el hedonismo. El razonamiento nos permite ser mejores personas. Y no olvidemos, como dice el autor, que el amor nos salva. Podemos decir que estamos en la universidad, que es un libro que reúne las 3 condiciones características del conocimiento. En la universidad se genera conocimiento, hay que investigar, se transmite conocimiento y luego hay que aplicar ese conocimiento. Pero el conocimiento tiene que tener 3 características, 3 virtudes: que sea éticamente bueno, estéticamente bello y científicamente verdadero. Y el doctor Navarro ha conseguido que tenga estas 3 virtudes el libro. La fe, la esperanza y la caridad, y me alegro de ver sacerdotes, son virtudes cristianas. Y siempre digo que podemos vivir varios días sin comer, podemos vivir horas sin beber, podemos vivir
minutos sin respirar, como hacen los buceadores del Índico buscando perlas, pero sin esperanza no podemos vivir. Este libro aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza. Y con la fe, como muy bien decía Fran, este círculo virtuoso, saber, creer, ser feliz. El libro que van a tener en sus manos, que a la salida pueden adquirirlo, es el resultado de un numeroso trabajo y, como decía nuestro Señor Jesucristo, y yo recuerdo esta frase de San Juan Pablo II en el Estadio Bernabéu, que tuve la fortuna de estar allí: no tengáis miedo. Esa voz resonó muy fuerte en sus encuentros con los jóvenes. Y el doctor Navarro ha demostrado no tener miedo al escribir en estas páginas lo que van a encontrar, lo que van a leer. Hay argumentos sólidos para alimentar aún más su fe y también para argumentar con quien sea preciso. A veces hay que discutir, hay que defender la fe. Así que de verdad, gracias, Carlos, por tu esfuerzo, tu compromiso, tu rigor y tu dedicación. Además, es conocido como gran cirujano plástico y es muy eficaz, y es muy eficiente, y es muy efectivo, pero además es muy afectivo, algo muy importante en una profesión como un buen médico. Además es un médico bueno. Así que les animo a disfrutar de esta lectura, de este libro, y como empezaba, saber para creer, querer para ser feliz. Mejor título imposible. Gracias. Doctor Vidal, es su turno. Buenas tardes. Para mí una satisfacción, una alegría, un honor el estar aquí ante todos ustedes para hablar del libro de mi gran amigo Carlos Navarro. Conocí a Carlos Navarro hace ya bastantes años, ya éramos médicos los dos. Bueno, yo ya era, casi estaba jubilado cuando le conocí. Y él era un joven prometedor médico que, a través de un amigo común, le recomendó a él, como cuando su mujer se quedó embarazada, para, digamos, llevarle el embarazo. A partir de entonces se estableció entre nosotros, entre Mónica, él y yo, pues una gran amistad y una gran compenetración, y tuve el placer de ayudarles a tener sus hijos, y que salieran unos hijos, pues están aquí todos, tan magníficos, tan maravillosos, lo cual no tiene ningún mérito por parte de ellos, es por parte de los padres, porque tienen muy buena genética, muy importante en la vida de tener una buena genética, pero si la genética es muy buena y el embarazo es muy malo, pues se estropea la genética y pueden salir niños tontos. Pero si se tiene buena genética y un ginecólogo bueno, pues está llamado al triunfo. Entonces, realmente, eso es lo que ha sucedido con los hijos, y me imagino, y los nietos, pues ya no sé cómo serán, porque yo les asistiré a los partos también. El mes que viene voy a ser bisabuelo. Bueno, dicha esta anécdota personal, lo que me gustó más de Carlos Navarro era su profesionalidad, su bondad, su sentido de la amistad, su sentido familiar. Bueno, pues todo un poco que se refleja en este libro. Yo le asistí los partos a su mujer y le recomendaba siempre a mis pacientes, pues cuando querían hacerse cirugías estéticas, porque para mí Carlos es un gran cirujano. Siempre lo digo a mis pacientes, es el mejor cirujano plástico de España. Y no lo digo por piropo, sino porque veo muchas pacientes que se hacen reconstrucciones de mama, que se hacen reconstrucciones de cara, con cirujanos, digamos, buenos, y quedan bastante bien, pero no quedan nunca tan bien como las que opera Carlos. Nunca tan bien. Entonces, yo les hago fotos, digo, poco para. Yo les hago fotos de las cicatrices, de la mama, no se ve a la cara, por supuesto. Ni doy el nombre ni nada, porque eso tiene que ser secreto profesional. Pero claro, entre una cicatriz, una operación hecha por un gran cirujano y hecha por Carlos Navarro, hay diferencia. O sea, que es mejor que cualquier gran cirujano, es mejor. Cuando trabajaba en la clínica Menorca, pues le mandaba ahí pacientes, y iba, algunas las acompañaba porque tenía buena relación con ellas, y bueno, la verdad es que funcionaba allí muy bien. Cuando dejó la clínica Menorca y montó su clínica,
pues también le seguí mandando, y siempre he intentado conseguir que viniera a operar al Ruber. Pues Ruber había otros cirujanos plásticos, hubo un momento en que uno de ellos se marchó, e intenté, pero bueno, no llegaron a un acuerdo, porque ya había otros, y eso ya forma parte de las negociaciones de los médicos con los dueños de los hospitales, con los corporados. Y él estaba muy a gusto en su clínica y tal, lo que no quitó para que en algunas ocasiones se haya ido a operar al Ruber, y las pacientes que ha operado pues se han terminado todas no satisfechas, satisfechísimas. No conozco a nadie que me haya dicho, oye, que tu amigo, mira qué cicatriz me ha dejado. Tu amigo es no solamente un gran cirujano, sino una gran persona, porque te lo dicen antes, dice, oye, la primera consulta, si tengo buena relación con la paciente, digo, llámame a ver qué te ha parecido mi amigo Carlos Navarro. Dice, una persona magnífica. Dice, bueno, pues como persona magnífica, como cirujano mucho mejor. Entonces, pues bueno, realmente yo me siento orgulloso de ser amigo de Carlos Navarro. Y su libro lo he leído por capítulos, y realmente el trasfondo es impresionante, porque saber para creer, eso, el título ya solamente a mí me impactó, porque en estos momentos hay una decadencia mundial en el tema religioso, es decir, cada vez hay menos creyentes, cada vez por los progresos de la inteligencia artificial o de la tecnología o por lo que sea, o porque, digamos, los países no se ocupan mucho de enseñar la religión como me la enseñaron a mí cuando estudiaba el bachillerato. Pues el caso es que, digamos, hay un desapego, no total, pero un desapego para mí importante en los temas religiosos. Y leyendo esto, pues te das cuenta que es inconcebible que suceda ese desapego cuando cada vez se sabe más de las cosas, se sabe más de la ciencia, se sabe más de cualquier materia, porque se progresa en eso, se progresa en el progreso, en la evolución del mundo, en la tecnología, pues desde los aviones, los barcos, la informática, todo, ¿no? Ha cambiado el mundo. Y que eso no haya aumentado, digamos, la creencia, es una cosa sorprendente. Entonces lo que yo digo que hay lo que pienso, leyendo este libro, confirmó una cosa que yo pensaba, que realmente por mucha evolución que haya, por mucha ciencia que haya, por muchos conocimientos que haya, por mucho que yo ahora coja el teléfono y pueda estar hablando con mi hija que vive en Nueva York y la estoy viendo, eso es maravilloso. Pues por mucho de eso, digamos que eso es hasta milagroso también, o sea, eso, digamos, que formaría parte también de las posibilidades que tiene la ciencia cuando hay una buena creencia, y cuando se conoce bien, digamos, lo que es el mundo. Lo que pasa es que yo pienso también que cada vez hay gente que cree menos porque cada vez hay más ignorantes. Y si no, pues vamos recorriendo. La gente es lamentable. Yo tengo nietos, magníficos estudiantes, que saben idiomas, pero no saben leer ni escribir. No saben leer. El móvil, te maneja el móvil, yo cojo el móvil, pongo, y un nieto mío me dice, quita abuelo, coño, que no tiene ni idea. Pero realmente eso es saber. Pues yo creo que el acumular conocimiento, el acumular sabiduría, es lo que te hace ser cada vez más creyente. Y leyendo este libro, pues no diré que soy más creyente, porque ya era creyente, pero me ha confirmado que realmente el saber te lleva a creer. Entonces, felicito a mi amigo Carlos Navarro por ese magnífico libro. No le felicito, ya lo he dicho, como padre, es maravilloso, como marido es estupendo, como cirujano hemos dicho que es el mejor, pero a lo mejor le aconsejo ahora que deje la cirugía plástica y se dedique a escribir. Un gran escritor. Y la cirugía plástica ya la tiene muy dominada. Entonces, hay que saber más. Pues escribe más. Escribe muy bien. Muchas gracias.
antes de que hable mi querido tocayo, quería contar una anécdota de mi amigo Juan. Y es que al principio él me mandaba pacientes, pero él venía a ver cómo los operaba. Cuando estuvo 2 o 3 veces aquí. Saber para creer. Después de que estuvo conmigo en quirófano, vigilando, ya dejó de venir. Bueno, pues toca la palabra a don Carlos Quequesana. Muy buenas noches con todos. Pues qué honor para mí estar aquí sentado al lado de tan grandes contertulios y tener el honor de estar aquí comentando el libro que ha escrito mi tocayo, a quien llamo con cariño así, Carlos Navarro, el doctor. Que si se dan cuenta todos, hemos en parte hablado del título. Y es que el título ya nos dice demasiado. Tocayo al doctor Carlos Navarro, que a partir de ahora por cariño y trato diré tocayo, me pone unos puntos sobre filosofía al respecto y me pone el título. Y bien lo sabe, cuando me habló del título yo me quedé maravillado, porque los presupuestos filosóficos que hay allí son abundantes y riquísimos. Primero nos encontramos en saber para creer, creer para ser feliz, un silogismo hipotético deductivo, que es una regla lógica que descubre Aristóteles. Segundo punto importante, que el silogismo hipotético deductivo presupone que los elementos de las premisas sean verdaderas para que el final sea verdadero y tengamos una conexión concreta, de tal manera que la transmisión de la verdad de las premisas termine en las conclusiones. Y aborda todos los elementos. Empecemos con el conocer. ¿Vale? Pareciera, en la premisa número 1 de este silogismo hipotético deductivo, es saber para creer. Para nosotros desmitificar este título, para nosotros reducirlo, tendríamos que encontrar una contradicción entre el antecedente y el consecuente. Saber, antecedente, creer, consecuente. Esto de acá lo podemos negar siempre y cuando encontremos esa disyunción entre creer y saber. ¿Hay realmente esa disyunción? Bien, empecemos con creer. Creer como tal tiene una curiosidad. Pongo un ejemplo. Recuerdo cuando lo conocí a tocayo y se presentó como Carlos y preguntó, ¿por qué tenía que confiar que su nombre verdaderamente era Carlos? De hecho, he llegado aquí a Madrid y pregunto, ¿y cómo sé que estoy en Madrid? ¿Qué tal si todo el mundo me ha engañado, ha puesto letreros por todos lados, Madrid, 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 y no es Madrid? De hecho, recuerdo cuando conocí a Pedro, el hijo de mi tocayo, a María, a Miguel, ¿y qué tal si me estaban mintiendo? De hecho, si lo pongo un poco más extremo, ¿cómo saben que yo soy Carlos, el tocayo de mi tocayo? Y es que creer es el punto de partida. Creer, sin creer, no podemos empezar. De hecho, cuando nacemos y aprendemos un idioma, creemos que aquella palabra, el nomos que están usando nuestros padres, están vinculados con la realidad referida. Y así aprendemos. El creer es la base de todo conocimiento. Y por eso me he quedado sorprendido con la muy buena y muy acertada conclusión que llegó aquí el doctor. Y es que el conocimiento está amarrado a una creencia. Y continúo porque la creencia como tal tiene diferentes niveles. Primero está una creencia, pues, meramente voluntaria. Es decir, yo creo porque quiero. Pero creer en su etimología, en latín, usa el término credere, de donde viene crédito. Y hay muchas formas de dar crédito. Por ejemplo, un amigo, vayamos al banco. El mejor ejemplo para hablar de créditos es el banco. Vamos al banco, pedimos un crédito y nos evalúa. Es contradictorio
que el banco nos dé un crédito con un previo examen? Si alguien levanta la mano o alguien cree que es contradictorio, pues tendría que darle dinero a cada persona que se le acerque a pedir dinero y tendría que confiar en él en todo lo que se le diga, así sea extraño. Eso es imposible. De hecho, es curioso porque el creer como crédito, como credere, implica un conocimiento previo del contexto, a lo cual le vamos a dar el sí, porque el credere como tal es decirle sí a la realidad que se revela ante nosotros. Conforme vamos avanzando en el credere, nos vamos a dar cuenta que estamos en un tipo de conocimiento. El conocimiento como tal, que aquí entramos con el saber, el conocimiento como tal se va a ir elevando a partir de ese primer credere. Pero el credere no queda allí. Y es que el credere, cuando llega a cuestiones absolutas, le vamos a dar el nombre de fides, de donde viene el término fe. Cuando encontramos una verdad absoluta y lo hacemos nuestro y decimos sí, ahí hay fe. Y no estoy hablando de Dios, ¿eh? Un ejemplo es, yo soy yo. Ustedes son ustedes. El ahora es el ahora y no es el pasado ni es el futuro. Este libro existe. Carlos Navarro, el doctor Carlos Navarro lo escribió. Son verdades que, si se dan cuenta, son base de nuestra experiencia humana y base de nuestros conocimientos. Otro es 2 más 2 es igual a 4. ¿Ves? En esos dos formas de asentimiento de la voluntad para decir esto es verdadero necesariamente, son de dos géneros diferentes. El primero de manera mediata y la segunda inmediata. Llamamos inmediata cuando la realidad se nos revela. Yo soy yo, usted es usted. Pero llamamos inmediata cuando transcurre nuestra reflexión a partir de premisas y llegamos a las conclusiones. Premisa 2 más 2 igual 4. En la medicina, con los experimentos y demás, nuevamente, la media, lo que nos hace llegar a las conclusiones son los experimentos. Es la estadística, es la data. Ahora bien, ya que hemos llegado a ese tipo de verdades, ¿será posible llegar a una verdad sobrenatural absoluta? ¿Dios? Pues un dato curioso, y es que si vamos a este punto, Dios, por lo general, sin negar su omnipotencia, se nos revela a nosotros de manera inmediata. ¿Cómo el ser humano conoce cosas de manera inmediata con el uso de la razón? Por lo tanto, no hay contradicción. El título es genial y me preguntarán, ¿y ser feliz? Platón y Aristóteles unen el conocimiento con la felicidad. De hecho, si leemos a Platón nos vamos a dar cuenta que él va a decir, oye, el conocimiento nos hace felices. Cuando avanzan un poco más en la crítica de los grandes filósofos aristotélicos, aquí en España, como Francisco de Vitoria, el ya mencionado Francisco Suárez, van a detectar que la felicidad no es solamente alcanzar un objetivo, una finalidad, es el transcurrir llegando a esa finalidad. ¿Y cuál es el punto de partida? El creer. Y el creer que necesita ese conocimiento de base para asentarse, conocimiento. El saber falso nos lleva a una felicidad falsa. El creer verdadero nos da una felicidad verdadera. Hemos ya conectado el silogismo hipotético deductivo y podemos decir, filosóficamente hablando, lógica y formalmente hablando, que no hay contradicción ni en el título ni en el libro. No me atrevo a meterme más en la felicidad, pues eso lo encontrarán en el libro, que pueden encontrarlo tanto aquí al final o en Amazon, ¿verdad? Espero haberlo vendido bien. Por último, quiero citar a Francisco Suárez, ¿sí? Lo predijo bien, que va a decir que el razonamiento es lo que nos prepara para la fe. Felicito pues a mi querido tocayo, el doctor Carlos Navarro, por tener un libro altamente lógico, coherente, que permite a personas que nos dedicamos a la filosofía
encontrar a través de este lenguaje y estos signos que coloca para la perpetuidad del razonamiento nuevos mares que sondear. Gracias. Bueno, pues yo creo que después de estos tres magníficos acercamientos tanto a la obra como a la persona, estamos deseando escuchar al autor. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues me honra mucho el presentar este libro precisamente en este entorno académico de tanto prestigio como la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Así que muchas gracias a Tomás por el honor que me ha hecho al prologar el libro y al presidir este acto. Todos sabemos los múltiples compromisos que tienes, que tenías incluso una reunión familiar, así que te agradezco mucho que estés hoy aquí conmigo de todo corazón, querido amigo. Agradezco también la presencia del moderador de la mesa, don Francisco Fernández, de mi querido amigo, el doctor Juan José Vidal, de mi tocayo, y también agradeceros a todos vosotros que habéis venido hoy a estar conmigo en la presentación de mi primer libro. Familiares, amigos, compañeros, sacerdotes, pacientes, y en especial quiero agradecer a don Jaime, ¿dónde estás? Don Jaime Cidoncha López, que me ha ayudado mucho a hacer este libro, a escribirlo, y a él se lo dedico, así que permíteme que lea por favor la dedicatoria a la memoria del reverendo Padre Miguel de Bernabé, cuya sabiduría y ejemplo siguen iluminándome en el camino de la felicidad, y a Jaime Cidoncha, cuyo consejo y amistad me ayudan a acertar en la vida. A ambos les debo en gran parte la persona que soy. Gracias, Jaime. Bueno, pues me toca hablar del libro. Un médico como yo, que no es filósofo ni teólogo, entonces, ¿con qué autoridad hablo de estas cosas? Pues la autoridad, ya se ha comentado, es la que me da el haber compartido gran parte de mi vida con un hombre excepcional, el Padre Miguel de Bernabé, un verdadero sabio, un hombre muy espiritual, un santo. Desde los 18 años que lo conocí hasta su muerte en 2018, pues he podido estar con él y aprender mucho, mucho de él. Es un hombre que estaba siempre preguntándose y siempre contestando. No era un teórico, un hombre práctico y un hombre que a mí, y creo que para todo el mundo, ha dado claves para tener una vida feliz y gratificante. Pues en parte este libro nace del deseo de compartir esas verdades profundas con las personas que quiero, con mis amigos, con mis hijos y con todas aquellas personas a las que pueda llegar y aportar un poco de luz. Por todo ello me he sentido obligado a escribir el libro. Mi motivación es dar claves, ya se ha dicho, para ser feliz en la vida, que es algo que seguro que queremos todos. No creo que aquí haya nadie que no quiera ser feliz en la vida. La sabiduría, por eso el libro se llama Saber para creer y creer para ser feliz. Y esta sabiduría de las cosas importantes, porque hay muchas sabidurías técnicas, pero la sabiduría de las cosas más importantes es la que nos responde esas grandes preguntas y la que nos lleva a creer en Dios. Y es Dios el que nos lleva a la felicidad. Hay mucha gente buena, mucha gente que se dice agnóstica o atea, y lo que tiene es desconocimiento de estas cosas. Por eso en el libro doy ayudas para eliminar prejuicios, para enseñar a razonar, para ayudar a resolver la cuestión existencial. Porque hay también mucha gente, me he topado con mucha gente que dice que no cree en Dios. Y luego cuando hablo con ellos, resulta que el Dios en el que está pensando es un Dios muy raro. Es un Dios casi cómico.
Y el cristianismo en el que me está describiendo, en el que no cree, es una caricatura de cristianismo. Yo tampoco creería ni en ese cristianismo ni en ese Dios. Por eso es importante mostrarle verdaderamente un reflejo real del Dios verdadero y un reflejo del cristianismo, el auténtico, el apasionante, el que no defrauda. Entonces, hemos dicho que a creer en Dios se llega razonando, incluso a la religión verdadera, que es la católica, podemos llegar por la razón. Digámoslo así, es una cuestión cerebral, de alguna manera. Pero a tener una relación personal con Dios, no se puede llegar solo por uno mismo, porque es una cuestión de Dios, no es una cuestión nuestra. Entonces, hay que distinguir estos dos tipos de fe, ¿no? Uno que llegamos por la razón y es a que Dios existe, pero a tener esa relación personal, ese don, esa gracia, viene de Dios. Y no podemos hacer nosotros nada positivamente por adquirirla. Es Dios el que nos la da gratuitamente, y lo que sí que podemos hacer es desearlo y pedírselo con todo el corazón. Otra gran motivación es instruir o dar claves a muchos cristianos que no saben dar razón de su fe, que tienen apoyos en ideas débiles, que se pueden ir al garete en cualquier momento de la vida por una crisis, por un problema. Mucha gente que lo pasa mal y enseguida pues deja de creer. Creo que este libro aporta conocimientos para tener bases sólidas, para sustentar las creencias incluso en las dificultades. Y como dice San Agustín, cree para entender y entiende para creer. Bueno, la línea argumental del libro, digamos que tiene dos partes y un anexo. En la primera parte, una cuestión de inteligencia, explico precisamente cómo funciona el cerebro, cómo se fijan las ideas, cómo se razona, cómo librarse de los condicionamientos para luego afrontar básicamente la cuestión existencial partiendo de la ciencia. Curiosamente no es partiendo de Dios, sino de una certeza que cualquier persona puede reconocer sin dudar. Todos tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, este libro existe. Cojamos por ejemplo el libro. Es una evidencia y a partir de ahí podemos razonar la cuestión existencial hasta el final. El libro también tiene datos interesantes, pone en contexto el universo, las maravillas que contiene, su historia, desde el Big Bang hasta su probable muerte térmica. Y se tratan también temas conflictivos que han dado mucho que hablar, como por ejemplo el origen de la vida, la evolución del hombre. Y trato de desvelar lo que se sabe por la ciencia y lo que no se sabe, lo que es propaganda y lo que es engaño, ¿no? Pero sobre todo, en el libro trato de desmitificar el conflicto entre ciencia y fe, que no existe, no hay conflicto entre ciencia y fe. Y las cuestiones importantes, anteriores, están todas implícitas y solucionadas en el argumento existencial. Entonces, es interesante saber de dónde viene la vida, es muy interesante. Es interesante saber de dónde viene el hombre, es muy interesante. Pero la vida y el hombre vienen de las estrellas. ¿Y de dónde vienen las estrellas? Es la cuestión existencial. Resuelve la primera y tendrá resueltas las otras. También da razones para saber si existe una o varias religiones verdaderas. Lógicamente tiene que ser una por filosofía, ¿no? Y de ser así, ¿cuáles son las claves para conocer esa religión verdadera? Y precisamente termina esa parte con que Dios nos quiere felices. La segunda parte, prejuicios, se llama, combato ideas que tiene la mayoría de la gente y que normalmente no las ha razonado, sino que las ha absorbido del ambiente. Y el por qué esas ideas son equivocadas. Como que la ciencia empírica es la única fuente de conocimiento, la leyenda del caso Galileo, el evolucionismo. Son razones y son motivos que le impiden a mucha gente creer en Dios, a mucha gente que se cree que es gente de ciencia, y lo que son
sus prejuicios que le impiden razonar con normalidad, ¿no? En los anexos, curiosamente, hablo de la historicidad de Cristo y de los evangelios. ¿Y aquí viene a hablar de la historicidad después de hablar de estas cosas? Porque si hemos llegado a la verdad de que Dios existe y se ha revelado, tenemos que exigir una prueba. No nos podemos basar en algo tan importante porque nos lo cuenten. Y la prueba es el milagro verdadero, una de ellas por lo menos. Y estos milagros están básicamente en los evangelios, que son documentos históricos de la máxima fiabilidad. Y esto es muy desconocido por el público en general. En especial, trato del milagro clave, la resurrección de Cristo, del que dice San Pablo de que si no existiera, vana es nuestra fe, desde luego. Porque los católicos creemos históricamente que Cristo existió y resucitó. Esto no lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II. Finalmente, os iba a decir que el libro tiene un lenguaje sencillo, que no es nada técnico, que los capítulos son cortos y que todos tienen un breve resumen, pero ya se ha contado. Así que muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas que nos queráis hacer. Bueno, pues efectivamente vamos a pasar a las preguntas. Supongo que irán fundamentalmente dirigidas al autor, como es lógico, pero si la queréis dirigir a algún otro, pues especificarlo. Y no estaría de más que cuando empecéis digáis vuestro nombre para que todos os conozcamos. Así que no sé si Pedro tiene por ahí el micrófono. ¿Sí? Encendido. Sí. Bien, pues a ver, ¿alguna pregunta? A ver. Vale. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, yo soy Paula y yo te quería preguntar que cómo surgió la idea de hacer el libro, cuál es la historia de este libro, o sea, en qué momento, por qué, y bueno, darte las gracias por escribirlo también. Gracias, Paula. Pues mira, no surgió así de golpe, sino que yo iba guardando conversaciones, paseos que tenía con el padre desde hacía mucho tiempo y iba escribiendo algunas cosas y luego me topé con la maravilla de la Sábana Santa y con el Cojo de Calanda y dije, voy a escribir un libro de los milagros. Digo, pero para hablar de los milagros primero tengo que hablar de razonar y de entender estas cosas. Y entonces me puse a hablar pero el primer libro era el de los milagros, pero luego me puse a hacer como una introducción y la introducción acabó en un libro. Y es saber para creer para ser feliz. Y el de los milagros ahora me parece un libro secundario que ya lo presentaré más adelante. ¿Más preguntas? A ver, por aquí. Bueno, soy... Se te oye. Juan Antonio Bueno, amigo del autor, y quería preguntarte, Carlos, por el principio que enuncia en tu libro de objetividad como necesario para llegar a alcanzar el conocimiento de la verdad. Pues muchas gracias ¿Algo de esto? por la pregunta. Es verdad, además viene al principio, nada más empezar, porque creo que es fundamental. Yo lo voy a decir a la pata la llana, pero si luego mi amigo Tocayo quiere matizar algo, pues que lo diga. Porque sin la objetividad no podemos hablar. Sin el principio de objetividad es básico para razonar, para pensar y está en la base de todo. Hasta los subjetivistas acérrimos lo tienen que aceptar, porque si no, no pueden ni hablar. No sé si tú querrías añadir algo. Bueno, primero, muy buena pregunta. Y muy bien lo dijo Tocayo hasta el principio. Y quiero leer algo que dice el padre Miguel de Bernabé. Y dice, el principio de objetividad gnoseológico es el principio de que el hombre tiene capacidad para conocer
objetivamente la verdad. Y quiero subrayar verdad. ¿Puede vivir el hombre sin, o más bien desconectado de lo que la realidad le arroja? Permítame colocar algunos ejemplos. En mi vida me ha pasado que yo en Perú, la buseta, no pasas una tarjeta como aquí, ¿saben? Llevamos esas monedas como sencillo y eso le damos al conductor, no hay alguien que nos cobre. Y me ha pasado que estamos en la fila, yo estoy avanzando y el conductor dice, pues pase, pase, pase. Y yo no he pagado. De hecho, permíteme colocar un ejemplo extra. Y es que recuerdo muy bien, en el colegio tenía mi clase de filosofía y el profesor nos dijo que la filosofía nos ayudaba a negarlo todo, negar toda la realidad para nosotros construir nuestra propia realidad. A lo cual alguien dijo, profesor, usted no existe. Y bueno, ¿cómo contradecir eso? Bueno, el principio de objetividad es eso. Esta verdad sin la cual no podemos vivir, hay que preguntarse, ¿o viene de afuera o viene exclusivamente de nosotros? Es decir, ¿nuestro pensamiento puede modificar la estructura de la materia y hacerla como nosotros se nos da la gana? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahora estoy en la luna, ¿y estoy en la luna? Mi mente no puede, la fuerza de mi mente que puede modificar mi mundo en un sueño, no tiene la misma fuerza cuando se enfrenta a la materia. Las fuerzas mentales no pueden modificarlo. Mi celular se acaba la batería y mentalmente lo voy a cargar. El principio de objetividad es reconocer, primero, que la realidad es más que la mente. Primer punto. Y segundo punto, que a pesar de que sea más, nosotros ya estamos en la realidad y por lo tanto hay conexión. Así que sí hay acceso. Y el tercer punto, por último, es que para conocer esta verdad que viene velada, hay que desvelarla. Los griegos en el arte colocaban a la verdad como una mujer, ¿vale?, con unos vestidos semitransparentes, ¿vale? ¿Por qué no la colocaban con un vestido todo pomposo, ¿no?, que nos distraiga de todo ello? Pues justamente por esto, y ese es el último ya punto elemental de este principio de objetividad. Tengamos cuidado con nosotros colocar nuestros prejuicios al momento de acercarnos a ella, que simplemente las podemos subnubilar o ocultar y perderla para siempre. Más preguntas por aquí delante. Soy Jesús López, soy amigo y condiscípulo del doctor Carlos Navarro. Y mi pregunta, yo he tenido la suerte de, bueno, por supuesto, enhorabuena por el libro, por tu trayectoria profesional, por familiar y también espiritual, como es este libro, ¿no? Mi pregunta es, yo he tenido la suerte de leerlo antes de la corrección definitiva del libro, antes de mandar la impresión definitiva, y según lo leía, había momentos en que no sabía si estaba escrito por ti o por el padre Miguel de Bernal. Entonces, ese tenor, ese tono, quería preguntarte si lo fluía de ti por ti mismo, de manera natural, o es algo en lo que has puesto especial hincapié para escribirlo así. Gracias. No lo he escrito intentando ser como el padre Miguel de Bernal, sino lo he escrito de manera natural. Y evidentemente me ha influido mucho en la forma de ser y en la forma de pensar, porque él era una persona que hablaba muy sencillamente y hacía las cuestiones difíciles, las hacía fáciles. Y bueno, he intentado hacerlas yo también, pero un poco ya forma parte de mi estructura. Enhorabuena. Muy bien. ¿Más preguntas? El padre Hernán.
Mucho gusto, soy el padre Hernán de la Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón y me hace muy feliz estar aquí, pero en particular por una causa, y es el recuerdo que se ha hecho, gracias a Dios, abundantemente de nuestro venerado Miguel de Bernabé, que realmente nos ha traído a esta casa hoy una alegría particular. Y aquí uno la palabra felicidad con alegría. Y es que el padre Miguel de Bernabé nos ha traído su jardín a esta casa, que es esa comunidad de gente creyente y que nos llena de alegría. Hay una pregunta que surge de todo esto porque yo no sabía al principio, mientras no lo conocí, que el médico de cirugía plástica era un filósofo, porque tenemos un tocayo que lo emula, pero resulta que bueno, hay un cierto discipulado personal mío hacia el filósofo de Madrid llamado Alfonso López Quintas, que tiene un libro que es todo un tratado, y mi pregunta va a esto, esa idea estaba presente. Su libro se titula Pensar con rigor, y ese pensar con rigor es algo que resuena con mucha fuerza, con mucha alegría y con mucha paz leyendo el libro. Esa idea, Carlos, ha estado presente, el querer pensar con rigor. Pues gracias, padre. Yo he intentado pensar con rigor porque es lo que me han enseñado y porque trato de plantear las cuestiones desde cero. Por ejemplo, la cuestión existencial, partir de cero es partir de, por ejemplo, es muy difícil partir de cero. Todos tenemos ideas preconcebidas y unos son de un tipo y otros son de otro. Pero intentar eliminarlas y quedarse con la existencia del libro físicamente o de caramelo o lo que sea. El padre Miguel de Bernabé lo hace con la jarra en la conversación cero. El pensar con rigor es estar dispuesto a ver a dónde me llega el argumento sin que yo tenga el prejuicio, por ejemplo, de que Dios existe. Tengo que eliminar ese prejuicio a priori y partir incluso de la idea de que existe el libro sin nada más y ir analizando la cuestión existencial a ver hasta dónde me llega. Es lo que he intentado también poner en el libro y es lo que el padre me ha enseñado también en ese proceso de razonar y pensar con rigor. No sé si he respondido a lo que quería. Sí. ¿Más preguntas? Andy, por favor. A preguntar mi prima, qué peligro. ¿Qué conoces? Hola, soy Bea, mi prima de Carlos. Bueno, una de las muchas primas de Carlos. Mi pregunta era dos cosas. Una, doy por hecho que casi todos los que estamos aquí creemos, no sé si sabemos por qué creemos, pero creemos. Entonces, mi pregunta es, ¿con el libro podremos llegar a saber verdaderamente por qué creemos? Esa es una. Porque muchas veces creemos a lo mejor porque nos lo han inculcado, por religión, ¿no? Pero, o sea, esa es una de las preguntas. Y segunda, ¿podemos conseguir que los que no creen acaben creyendo con el libro? Es para saber si no estoy regalándolo por ahí. Vale, espera que creo que... Pues, respondiendo a la primera cuestión, creo que el libro aporta conocimiento, pues precisamente para evitar ese mal que es que la gente crea por ambiente, porque he nacido en España, porque me han educado así, pero no sea un convencimiento personal. Ese creer tan débil es el que se puede caer en cualquier momento y es, por desgracia, el de la gran mayoría de las personas. Entonces, si yo animo no solamente
porque de datos o de explicaciones, sino lo que animo es a que se piense, y a que se traten las grandes cuestiones, porque ese camino lo tiene que hacer uno de manera personal. No se trata de que te den datos, sino se trata de que tú razones las grandes cuestiones y entonces te convenzas de una manera, y lo que se te puede ayudar es a conducirte en ese camino, pero el camino lo tienes que hacer de manera personal. Y la segunda cuestión es que si podemos hacer que la gente crea, no lo vamos a hacer ni con un libro ni con... Podemos ayudar, podemos... pues eso, lo que he dicho, pero hay gente que no va a seguir creyendo en el Evangelio. Si no recuerdo mal, Cristo resucitó a Lázaro y hubo gente que no creyó en él. Un milagro, incluso una cosa tan evidente como el milagro que vio Alexis Carrel, que cuento en el libro, no le hizo creer. Luego se convirtió por otras cosas, 40 años después, porque era un hombre sincero, pero no le hizo creer. Este libro no le va a hacer creer a nadie. Es Dios el que ayuda a creer. Yo lo único que puedo hacer es dar unos datos y con este libro ayudar un poco, pero ese camino es personal. Tengo el micrófono yo. Soy Benjamín Michavila, ingeniero aeronáutico, soy hijo del general Michavila, el señor Vidal. A mí me preocupa lo que dice Bea. O sea, me preocupa porque la gente no cree. Porque yo tengo 7 hijos y tengo amigos y la gente no cree. Entonces, mi labor en el mundo es importante. Mi relación con los demás es importante, ¿no? Está muy claro que la gente ha perdido el objetivo. No es que no sea objetivo, es que no tiene objetivo. Y a mí me da la impresión de que Cristo lo conquistó por el amor. Lo conquistó a los apóstoles por el amor. Y luego ya les explicó el objetivo mal dirigido que les estaban planteando los fariseos, ¿no? Con aquellos juicios, aquellos prejuicios de los que hablaban de Jesús y que les impedían mirar más hacia arriba, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa, perdóname porque no estoy hablando del libro porque no lo he leído, pero es cómo hacer, como dice Bea, que la gente mire hacia arriba y se ponga un objetivo, porque es que si no, estoy hablando de mundanidad realmente. A ver qué nos puede decir, Carlos, y si no ya hablaremos. Gracias. Es una cuestión muy difícil, ¿no? No sé, mucha gente experta está trabajando en esos temas, pero sí que podría dar mi punto de vista de que si la gente no cree, lo que nosotros tenemos que hacer es creer nosotros, tener buenas convicciones y darlo a conocer, ser buenos educadores de nuestros hijos y de nuestros amigos y de nuestro entorno, hacer evangelización en definitiva, pero hacerlo bien, con razones poderosas, con amor también, por supuesto, y entonces poco a poco se irá extendiendo. No creo, evidentemente estamos en una situación de crisis, pero hace 100 años no es que fuera un paraíso. La sociedad hace 100 años era aparentemente católica, pero era un catolicismo también bastante superficial. Entonces, los que creen de verdad, creo que parte sobre todo de analizar, cuestionarse las grandes preguntas y llegar a unas bases sólidas y a partir de ahí tirar para adelante. Si somos capaces de poner esas bases sólidas en nuestra vida y en la de nuestros amigos, en la de nuestros hijos, pues estamos poniendo una semillita y luego eso es exponencial, porque una hacen 2 y 2 4 y 4 8. Por aquí. Buenas tardes. Me llamo Alejandro, soy profesor de la competencia de la UFV. No descarto pasarme al CEU porque voy a ir a Valencia, lo vi es una universidad. Y nada, soy amigo desde hace muchísimos años del doctor Navarro
y quería hacer dos cosas. Hacer una pregunta al final, que permitidme que le haga un elogio, porque llevo muchos años de tribunales y de FG, de ponencias, y nunca lo había visto en este entorno. Sabía que era un magnífico cirujano, un magnífico amigo y un magnífico padre, lo hemos dicho, porque es verdad, lo puedo constatar después de muchos años, pero no sabía que también era tan bueno respondiendo a preguntas. La verdad es que muy bueno, con mucha naturalidad, yendo al grano y a lo interesante y lo importante. Así que enhorabuena de nuevo por otra faceta que me has descubierto. Y la pregunta es, tratas muchos temas en el libro. La verdad es que es un libro que puede ser índice de otros libros, planteadas para el tema de los milagros, pero también para muchos otros. Y como yo estoy en el mundo de la docencia, a mí lo que me resuena enseguida es el tema de los clichés y los prejuicios. Porque claro, sabemos que una cosa es saber algo y otra cosa es asimilarlo. En eso va la línea de lo que me contestaba a tu prima y familiares, y es que es verdad, nadie se va a convertir por leer un libro, pero también es verdad que es una semilla más que puede ir calando y un lugar o un texto del que se puede servir Dios para tocar a alguien en el momento que lo lea. Así que son necesarios esos tipos de libros, aunque no vaya a convertir por el hecho de haberlo leído, pero sí puede ser un instrumento muy bueno. Y en ese sentido me planteo que para la educación sería muy bueno enseñar bien precisamente a ser conscientes de los clichés que tenemos todos, que vivimos envueltos en clichés, todos, buenos y malos, ¿no? Y cómo aprender a distinguirlos y trabajarlos. Y ahí va el reto. ¿Ya que escribes también? ¿Te animarías a escribir un libro sobre eso? Pregunta. Yo te ayudo, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. No, creo que hay mucha gente que escribe sobre eso amplio. Yo he puesto unas páginas nada más sobre eso. Y no voy a escribir más de eso. Se me han quitado las ganas de escribir durante mucho tiempo. Voy a acabar el segundo libro y creo que no voy a volver a escribir un libro en muchos años. Por aquí delante otra pregunta. Aquí. Bueno, ante todo, mi enhorabuena, felicidades, Carlos. Qué pedazo de libro, realmente, como dice Bea, este es para regalárselo a todo el mundo, para difundirlo por las redes sociales y para que lo vea mucha gente, porque estoy convencido que va a hacer mucho bien. Yo también soy médico, como tú sabes, somos compañeros de facultad y también de promoción. De promoción y sobre todo amigos de toda la vida. Y además tengo dos hijos súper sanos que están ahí detrás, que son también gracias al doctor Vidal que está aquí en la mesa. Mira, te quería preguntar, porque acabas de sacar un tema de otro médico también, has hablado de Alexis Carrel. Yo me voy la semana que viene a Lourdes y uno de los intereses que tengo de la Lourdes, entre todos, ¿no? Tanto tan bueno es seguir un poquito eso que cuentas tú de su caso, ¿no? Te quería preguntar por qué precisamente has recalcado este testimonio de este médico. A ver, no me quiero enrollar porque soy un fan auténtico de Alexis Carrel. Entonces, Alexis Carrel es uno de los grandes genios, de los grandes médicos del siglo pasado, del siglo XX. Era un joven médico ateo cuando, contra su voluntad y por hacer favor a un amigo, pues fue a Lourdes y allí presenció un milagro. Y ese milagro no le hizo creer en Dios. Él siguió siendo ateo. Lo que era un hombre sincero. Y lo pongo en el libro como ejemplo de científico, porque era un hombre que dijo y mantuvo que eso había sucedido. Es decir, el hecho era objetivo. No dijo que era un milagro, porque la palabra milagro es sobrenatural, pero dijo que era inexplicable y describió perfectamente la evolución clínica de la paciente y aquello no tenía explicación ninguna. Entonces todos sus compañeros del mundo académico y de la investigación donde él quería dedicarse, le dijeron que tenía que negar el hecho. No le dijeron que se callara, le dijeron que tenía que negar el hecho, que si no, no tenía futuro en Francia. Y él dijo que no podía negar el hecho. Y no porque fuera católico, porque no lo era. Y se tuvo que ir. Se tuvo que ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos sus investigaciones le llevaron al Premio Nobel de Medicina, precisamente el primer médico francés
en recibir el premio Nobel, el primer americano, el primero en tierras americanas y el más joven, ¿no? Es el padre de los trasplantes, el padre de la cirugía vascular y innumerables descubrimientos científicos que daría para mucho, ¿no? Entonces sí que le dedico me parece que uno de los primeros capítulos, creo que es el capítulo 1 o el capítulo 2, y creo, porque lo pongo en contexto desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia está para analizar los hechos, pero no para negarlos. Si uno es científico y tiene un espíritu científico de verdad, independientemente de sus prejuicios o de sus creencias, tiene que aceptar que el hecho es el que es. Y es lo que hizo Alexis Carrel, por eso lo pongo en el libro. Era el capítulo 1, ¿eh? Aquí hay una pregunta, por favor. Soy Vicente García Prat, soy profesor universitario. Es un honor y un placer estar aquí. Y tengo especial agradecimiento porque llevo años buscando un libro que pudiera utilizar y que fuera adecuado, porque necesitaba algo que fuera inteligente y profundo a la vez. Así que ya tengo uno que voy a utilizar como libro de texto con los alumnos y me ahorra mucho trabajo. Así que gracias por tomártelo tú. Mi pregunta es la siguiente. El doctor Chivato nos habló en algún momento al principio de el exponerse, el miedo que da incluso a instituciones y sobre todo a personas. Mi pregunta, porque pienso que nos puede ayudar a todos, es cómo vence a alguien con mucho prestigio y que además depende en parte de cómo le valoren esos miedos de ¿y si piensan de mí? ¿Y si ahora tengo menos clientes? ¿Y si me critican o me dicen que soy menos científico porque estoy hablando de estas cosas? ¿Cómo se supera eso? Pues mira, gracias por hacer esa pregunta y así aprovecho a alguien de prestigio para que la responda. Así que yo creo que Tomás es el adecuado para responder esa pregunta porque yo poco estoy en estos foros y en esta todos los días. El otro día estaba en el ABC, luego estaba en Glasgow, luego estaba en debate. Tomás es un referente en ese sentido y un ejemplo. Pues yo creo que la palabra es coherencia. Hay que ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno siente y transmitir esa coherencia en actos. Ha sido la palabra amor y el amor es muy importante. Ser ejemplo. El máximo ejemplo de amor fue Jesús, que dio la vida por sus discípulos. Ese es el máximo ejemplo que tenemos. Entonces, simplemente yo creo que en la vida ser coherentes y dar ejemplo actuando con naturalidad. No se trata de ser héroes, se trata de ser valientes. Hay una diferencia entre ser temerario y ser valiente. Entonces, yo creo que simplemente la palabra es coherencia. Llevar una vida coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que has aprendido, con lo que estás estudiando, porque este libro, insisto, que es muy recomendable, porque necesitamos datos objetivos, como ha dicho el tocayo, para fortalecer aún más nuestra fe. La tenemos, pues más fe todavía. Coherencia es la palabra. Nada que añadir a lo que ha dicho Tomás. O sea, lo suscribo 100%. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Bueno, yo soy Carlos Puga, soy médico también, compañero de Fran, y pues he venido aquí y me ha sorprendido mucho el nombre, saber para creer, creer para ser feliz, y mi pregunta va dirigida a, muchas veces existen problemas para poner título a algo. ¿Cómo llegaste a este silogismo hipotético deductivo? Sinceramente no me acuerdo. Y pues lejos de ser milagrero, habrá sido una inspiración porque no me acuerdo. Un día encontré la frase y además dije, y lo voy a poner en inglés. No, pero luego lo cambié y dije, en español mejor, en español mejor. No me acuerdo. Una pregunta para allí también. Otro médico. Aquí somos muchos médicos.
gracias. Soy Isabel Bellustas, soy médico. Isabel, acércate un poquito más el micrófono. Soy médico y quería preguntarte cómo ayuda a un médico este libro y si la medicina es una ciencia y si la fe ayuda a la medicina. Bien, yo creo que todas las ciencias empíricas llegan hasta un punto, ¿no? Nos muestran a los científicos, o los que tenemos espíritu científico, porque yo científico poco, nos muestran una serie de realidades que nos dejan maravillados, que nos dejan anonadados. Y de ahí hay un salto que ya no es científico, sino filosófico, y entonces uno se plantea el porqué de esas cosas. La ciencia no tiene respuestas para las grandes preguntas, es lo que intento explicar en el libro. Esas respuestas las da el razonamiento, pero la ciencia lo que nos da son maravillas, nos muestra cosas increíbles, y también hablo en el libro de que médicos, científicos, premios Nobel, a diferencia de lo que normalmente se cree, son en una altísima mayoría son creyentes. Los científicos no son ateos en su gran mayoría. Es verdad que, y muestro algunas publicaciones, algunos estudios que lo muestran, que lo demuestran, es que a más nivel de ciencia, cuando el nivel de ciencia es bajito, el nivel de creencia también es 50-50. Pero según se aumenta el nivel de ciencia, los científicos más eminentes, si se hacen estudios serios, por ejemplo en los premios Nobel de Física, no sé si recuerdo bien el dato, me parece que el nivel de creyentes es del 95%. Es que asusta, la cifra asusta. Última pregunta. Ese que está diciendo ¿la hago o no la hago? ¿Se decide? No. Pues, oye, un comentario, Fran. Vale. En este acto de los Camilos, el lema de los Camilos es más corazón en las manos. Y precisamente tenemos magníficos cirujanos en la mesa y se trata de poner pasión y amor en la profesión, contestando a la compañera médico. Y siempre digo a los alumnos, y tenemos por aquí a María, lo sabe, que somos cuidadores, somos personas cuidando a personas. Y hay que atender a todas las esferas, no solamente a la esfera física del paciente, también la mental, la social, la anímica, pero nos olvidamos mucho de la esfera espiritual y no podemos olvidarnos de la esfera espiritual del paciente. Quería poner esto de más corazón en las manos, que es el lema que me encanta. Muy bien, pues hemos llegado al final del acto. Yo espero que el pronóstico que os hice pues se haya cumplido y haya pasado, no haya sido un rato que haya valido la pena, que creo que sí, estoy convencido que sí. Y nada, agradeceros la asistencia, agradecer por supuesto a los miembros de la mesa que nos han acompañado su labor y su testimonio, y sobre todo agradecer a Carlos que haya escrito este libro, que bueno, eres la envidia de todos tus amigos porque es el libro que siempre uno hubiera querido escribir, ¿no? Sobre todo conociendo al padre. Pues muchas gracias. El autor puede firmar libros, ¿eh? Le retengo aquí. Y saliendo por la puerta también tenemos un refrigerio y un aperitivo también para descansar después de esta jornada. Bien, pues adelante.
Thank you.